historia, ¿no es cierto? ¿A dónde empezó la historia? ¿Cómo nosotros quién hizo la señora primera vez? Esperamos que... Preguntó la señora qué es con los títeres. Yo soy un muñeco, ahora vos hacés el punto nada más, o sea, es un muñeco, ¿y un muñeco qué? ¿Le sirve para qué? Para jugar. Apenas yo me pongo un muñeco en la mano, las nenas, o un muñeco articulado los varones, ¿qué hacen ustedes con ese muñeco? Usan la imaginación y ¿qué hacen? ¿Y qué hacen? Inventan una historia. Exacto. Un títere es un muñeco que sirve para jugar y apenas yo tengo un muñeco, empiezo, uso la imaginación como apenas invento una historia. Les pregunté, ¿fueron alguna vez a un museo de títeres? Algunos contestaron que sí, otros contestaron que no, y lo que ustedes sabían de los títeres, pueden pasar, lo que ustedes sabían de los títeres, lo dejaron acá. Al muy poquitito dijeron, nosotros fuimos a una función de títeres, y otros dijeron, usamos los títeres en el jardín, usamos los títeres cuando jugamos, y así fue ¿qué tuvieron que traer? ¿Qué tuvieron que traer? ¿Un qué? No. ¿Qué tuvieron que traer ustedes? Un guante. ¿Y qué le pasó a ese guante? Con la imaginación, ¿qué pasó? Se transformó en un títere. Ya dejó de ser el guante y se transformó en un títere. ¿Y qué hicieron ustedes ahí? ¿Dibujos? ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron. ¿Qué hicieron primero? ¿Qué hicieron ustedes? O tiraron el guante en la mano. ¿Qué inventaron? Inventaron una historia. ¿Y para que esa historia se pudiera entender, qué tenía que tener? Principio, nudo y final. Y en el principio de la historia, ¿qué está? El lugar, el día, los personajes. ¿Y después qué viene? El nudo. ¿Y qué es el nudo? Lo que va pasando en la historia hasta que llega el final. ¿Y esas historias, ustedes le hicieron en un solo día? ¿Cuánto tardaron? Un montón. ¿Se acuerdan que como eran muchos líos iban a otro lugar? ¿Sí? Y seguían la historia. ¿Y qué hicieron para no olvidarse? ¿Qué hicieron para no olvidarse? Se escribieron. Se pusieron de acuerdo, un poquito uno, el otro y demás. Y después sí, dijimos, nos vamos a ir de paseo. ¿Y a dónde nos fuimos de paseo? Al Museo de los Títeres. ¿Cómo se llamaba la señora que estaba ahí? Silvia. ¿Qué tenía Silvia? ¿Qué tenía? Títeres marionetas. Fíjense cómo se los usó porque quedaron ahí, ¿no? Armados. Y esos títeres que estaban en el museo, ¿de dónde lo habían traído? ¿Dónde nacieron los títeres? En la India de la China. Ellos dicen, nosotros creamos los títeres, dicen los chinos, en la India que nosotros creamos los títeres. Y de ahí, ¿a dónde pasaron los títeres? ¿A dónde más pasaron? A los vecinos. ¿Sí quién a los vecinos? Arabia, muy bien. ¿A dónde más pasaron? A Rusia, a Italia, a España, a Francia. ¿Y en qué lugar sabemos que existieron los títeres? En Egipto. ¿Por qué sabemos que en Egipto sí existieron los títeres? Había una bailarina que se llamaba ¿cómo? ¿Qué? Y allí había al lado de ella que había. ¿Y dónde sacaron el marfil? Y se abría una puertita y ¿qué salía de ahí? A ver, acá, ¿qué salía del barquito? Nada.
Había una puertita, y cuando se abría la puertita, había fiestita. Muy bien, y sabemos que ahí también había. ¿Y qué quiere decir títere? Muñeco chiquito, estatua muñeco chiquito. Y de la palabra títere, ¿de dónde viene? A ver, Lucila, ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene? De un silbato, que hacían quiénes. Sí, ¿quiénes usaban el silbato? No sé qué dice, para anunciarse que llegaban. ¿Y qué contaban? ¿Qué historias contaban ellos? Historias de amor, ¿qué más? De guerras, de castillos, historias de creencias. Y cuando contaban esas historias de creencias, los sacerdotes se enojaron. ¿A dónde? A las plazas. Por eso los titiriteros hacen sus funciones en las plazas, en las calles. De ahí viene la historia. Y acá, en América, ¿existían los títeres? Sí. ¿Y cómo sabemos eso? Muy bien. ¿Y cuáles fueron los primeros títeres que aparecieron? ¿Ya no de qué? El teatro de sombra. Muy bien. El teatro de sombra fue lo primero que apareció. ¿Y cómo se llamaba ese teatro de sombra? ¿Con qué? ¿Cómo se llamaba? A ver, no, a ver acá. A ver, ¿cómo se llamaba el teatro de sombra, Mica? Con el fuego. ¿Y a dónde se veía reflejada la sombra? ¿A dónde? La pared. Muy bien. Entonces ellos se movían y ¿qué pasaba? La sombra se movía. Y después querían quedarse con esa sombra. Entonces, ¿qué hicieron? Para quedarse con esa sombra, ¿qué hicieron? Títeres. ¿Y cómo eran esos títeres? Carga. ¿Y con qué la hacían? Con la armadillas, los pieles de los animales, el cuero. Muy bien. Muy bien. Dígame, los primeros títeres, ¿qué tenían? ¿Qué tenían los primeros títeres? Mano y cabeza, son lo que ustedes hicieron. Mano y cabeza. ¿Y qué más tenían? ¿Qué hicieron ustedes? No. Mano, cabeza, ¿y qué tenían? Una capa. ¿Para poner qué? Para poner la mano. ¿Y el escenario de los títeres cómo era? Porque ahora sí va a grabar un teatro. Con la silla, con los palos de la silla. Muy bien. Usaban un traje de un mismo color para no distraer, ¿no es cierto? Para que solamente los títeres sean los más importantes. Y también se ponían una pollera. ¿Y en esa pollera qué tenían? Un ruedo donde pasaba un arco, se hacía como una mesa y allí representaban. ¿Sí? Y había acá, en nuestro país, un titiritero muy famoso, que se llamaba Javier Fernández. Él escribió muchas historias de títeres, muchas obras de títeres. Y él andaba en una carreta que se llamaba Landariega. ¿Qué decía Landariega? Nosotros un andariego que se llama de acá para allá. Él amaba tanto los títeres que estaba un poquito más de la cabeza. Porque cuando no quería andar más en el carromato, ¿en qué anduvo? Antes de los aviones. En carreta, se llamaba el barrilete. Y él decía que no iba a ningún lugar fijo. Donde los caballos lo llevaban, allá iba él. Invitó a unos pintores muy famosos, Friedman, para que le pintaran sus títeres. Y anoche fue a hacer su primera función de títere, porque dijo que se a dibujar. En un colegio donde eran muy severos, dijo, voy a ir allá. Y después él en el jardín zoológico también hacía función de títere. También. Y él, esto va a estar general, él conoció a Gabriela Mistral, a Federico García Lorca, él amaba los títeres, amaba. Y andaba por todos los lugares. Y cuando
él hacía el servicio militar, que antes se hacía el soldado, el alquestar, él también, así, en él usó las armas, animaba a los otros soldados haciendo una función de guerra. ¿Sí? Y después aparecieron las madres. Luego ustedes. Esta es nuestra historia. Espero que les haya gustado, que les haya quedado la curiosidad para que ustedes vayan a ver funciones de Dios. Porque es lo más bonito que se ve. Y yo aprendí un montón por ser curioso como ustedes. Porque cuando dijeron que íbamos a estudiar el diálogo que sirva, pero sirva. Y bueno, por eso aprendimos las manos. Y también hay funciones de simple para los adultos. ¿Sí? Entonces, siempre igual. Cuando jugamos, estamos usando la imaginación y estamos ubicando. Ahora los digo que sigan mirando para arriba. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Ustedes aprendieron? Sí, bueno, esto es lo más importante, que haya la